Siempre me ha encantado el misterio. Desde pequeño, me pasaba horas frente a la televisión viendo series de detectives y leyendo libros sobre casos sin resolver. Quizás fue esa fascinación lo que me impulsó a aceptar el extraño reto que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó el día que encontré un cuaderno viejo en la biblioteca de la escuela. Había decidido pasar la tarde allí, aprovechando la soledad para estudiar para un examen de historia, cuando, al estirar la mano para alcanzar un libro en una estantería olvidada, el cuaderno cayó al suelo. Era pequeño, de tapas de cuero gastado, y parecía que no había sido abierto en décadas. Mi curiosidad me empujó a recogerlo. En la portada no había título, pero al abrirlo, las primeras páginas estaban llenas de anotaciones hechas a mano. Al principio, pensé que era algún diario olvidado, pero pronto me di cuenta de que las palabras que contenían no eran fragmentos de la vida cotidiana de alguien, sino una serie de acertijos. Uno tras otro, los misterios parecían más complejos, como si hubieran sido diseñados para retar la mente de quien los encontrara. El primero era sencillo. Si quieres empezar a jugar, busca el lugar donde los libros no están. Me hizo reír por lo simple que parecía. Aún así, me intrigaba. Pensé que sería un juego divertido para pasar el tiempo, así que decidí seguir las instrucciones. Sabía que en la biblioteca había un cuarto pequeño al fondo que los estudiantes usaban para guardar mochilas y demás cosas personales. Era un cuarto sin estanterías. Supuse que ese sería el lugar adecuado para iniciar. Cuando llegué allí, no vi nada fuera de lo común. Solo mochilas, abrigos y una que otra libreta olvidada. Pero, mientras buscaba, noté algo extraño, un libro colocado en el suelo. Era el único en esa habitación, lo que me pareció raro. Al levantarlo, sentí un ligero escalofrío. Tenía la portada en blanco, sin título ni autor, igual que el cuaderno que había encontrado. Lo abrí y encontré otro acertijo, escrito en la primera página. El siguiente paso es seguir la sombra, donde el sol no llega y el viento sopla fuerte. Era más abstracto que el anterior, pero después de pensarlo un rato, me di cuenta de que se refería al sótano. El sótano de la escuela era un lugar que siempre me había puesto nervioso. Estaba cerrado con llave la mayoría del tiempo y nadie hablaba mucho de él, excepto por rumores entre los estudiantes sobre cosas extrañas que pasaban allí. Decidí bajar. No estaba seguro de cómo entraría, pero me sentía impulsado a seguir este enigmático juego. Al llegar a la puerta, para mi sorpresa, estaba entreabierta. Las bisagras chirriaron al empujarla y una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro al descender por las escaleras. El sótano estaba oscuro, pero a lo lejos vi una luz titilante, como la de una vela. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando llegué a la fuente de luz, lo vi, otro cuaderno, idéntico al primero. Pero este estaba abierto, y en la página, una nueva instrucción. Aquel que sigue los pasos debe recordar, no todo lo que brilla ilumina, y lo que no ves puede verte. Comencé a sentirme incómodo. Algo no estaba bien. Hasta ese momento, todo había sido un juego de ingenio, pero la atmósfera del sótano y la oscuridad densa me hacían sentir observado. Decidí que era suficiente, que debía regresar y olvidar el extraño cuaderno. Pero cuando me di la vuelta para salir, escuché un ruido, como si algo o alguien estuviera detrás de mí. Me congelé. El aire parecía volverse pesado y denso, y sentí una presencia a mis espaldas. Lentamente, giré la cabeza, pero no había nada. Solo la oscuridad y el eco del viento que se filtraba por alguna grieta en el edificio. Traté de calmarme, recordándome que todo era un juego, que no había nada allí, pero esa sensación no desaparecía. Corrí hacia la salida. No quería mirar atrás, pero la curiosidad me venció justo antes de alcanzar las escaleras. Lo que vi me dejó sin aliento. En la penumbra, una figura se deslizaba lentamente hacia mí, una sombra densa que parecía carecer de forma concreta, pero que al mismo tiempo tenía una presencia que no podía ignorar.
Retrocedí unos pasos, tropezando con el borde de un mueble viejo, y caí al suelo. Para cuando me incorporé, la figura había desaparecido. Subí corriendo las escaleras y salí del sótano, respirando con dificultad. Todo lo que quería en ese momento era alejarme de allí, olvidar el cuaderno, los acertijos y la figura que había visto. Al día siguiente, volví a la escuela intentando reanudar mi vida normal. Sin embargo, el cuaderno seguía en mi mochila. No recordaba haberlo guardado, pero ahí estaba. Las páginas restantes, que antes estaban en blanco, ahora contenían nuevas pistas. Parecía que el juego no había terminado, y, a pesar del miedo que sentía, una parte de mí seguía sintiendo esa atracción por el misterio. Comencé a investigar más sobre la historia de la escuela, buscando cualquier indicio de lo que pudiera estar ocurriendo. Hablé con algunos profesores, quienes solo me dieron respuestas vagas sobre el sótano y su supuesto desuso. Sin embargo, un bibliotecario anciano, al que nunca antes había visto, me dio una respuesta que no esperaba. Ese cuaderno, dijo en un susurro, no es la primera vez que aparece. A lo largo de los años, ha elegido a varios estudiantes. Algunos logran resolver sus acertijos y otros, otros simplemente desaparecen. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el bibliotecario desapareció entre las estanterías, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche no pude dormir. Soñé con el cuaderno, con sombras que se arrastraban por las paredes de mi habitación, con voces que susurraban mi nombre. Me desperté en medio de la madrugada, sudando frío, y con la certeza de que alguien o algo me observaba desde algún rincón oscuro. A la mañana siguiente, decidí que debía terminar el juego, fuera lo que fuera. Volví a la biblioteca, cuaderno en mano, y seguí las últimas pistas. Cada acertijo me llevaba a lugares más oscuros y olvidados de la escuela, el tejado, el cuarto de mantenimiento, hasta una habitación oculta detrás de una pared en el aula de ciencias. Finalmente, la última pista me llevó de nuevo al sótano. Esta vez, estaba decidido. Bajé con una linterna y el cuaderno en la mano. La luz titilante de la vela me esperaba, pero esta vez, no había cuaderno en el suelo. Solo estaba yo y la sensación inminente de que algo estaba a punto de suceder. Al dar un paso más, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, y caí en la oscuridad, gritando, mientras todo a mi alrededor se desvanecía en la nada. Cuando desperté, estaba en una habitación completamente desconocida, sin puertas ni ventanas. Y en el suelo, frente a mí, estaba el cuaderno, abierto en la última página. El juego ha terminado. Ahora tú eres parte del misterio. Siempre pensé que los rumores sobre la casa en la colina eran exageraciones de gente aburrida. Vivo en un pueblo pequeño, y todos sabemos que en estos lugares cualquier cosa se convierte en una historia de terror con el tiempo. Sin embargo, todo cambió cuando recibí una invitación para una fiesta allí. La casa pertenecía a la familia Navarro, una de las más ricas del pueblo, pero después de una tragedia que nadie quería discutir, quedó abandonada. Desde entonces, se rumoreaba que estaba embrujada. Algunos decían que se escuchaban gritos en medio de la noche, otros hablaban de sombras moviéndose entre las ventanas. Para mí, todo eran cuentos. El día que encontré la invitación en mi buzón, quedé desconcertado. Era una nota simple, escrita a mano, con mi nombre: Marcos, estás invitado a una fiesta en la casa de la colina este sábado a las 8 de la noche. No faltes. No llevaba ningún nombre de remitente ni pista alguna de quien podría haberla enviado. Mis amigos, Lucas y Andrea, recibieron la misma invitación. Nos parecía extraño, pero también emocionante. Una fiesta en una casa abandonada no sonaba tan mal, y a la vez, el morbo de explorar ese lugar que todos evitaban le daba un toque especial. El sábado llegó rápidamente.
A medida que subíamos la colina hacia la casa, el cielo se iba oscureciendo, como si el ambiente mismo quisiera advertirnos de algo. Los árboles se cerraban sobre el camino y el aire se sentía más pesado. A pesar de ser septiembre, una brisa fría nos envolvía. Andrea llevaba una linterna y bromeaba sobre fantasmas, pero había una inquietud en su voz. Finalmente, la casa apareció ante nosotros. Era más imponente de lo que recordaba. Años de abandono habían dejado su marca, ventanas rotas, madera podrida y una oscuridad casi tangible dentro. La puerta principal, curiosamente, estaba entreabierta, como si estuvieran esperándonos. ¿Seguro que esto es una buena idea?, preguntó Lucas, deteniéndose frente a la entrada. Es solo una fiesta, respondí, aunque ni siquiera yo me lo creía del todo. Entramos, y la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, haciendo eco en el enorme vestíbulo vacío. La luz de la linterna de Andrea iluminaba el polvo suspendido en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Todo estaba cubierto con sábanas viejas, los muebles escondidos bajo una capa de olvido. Nos quedamos en silencio por un momento. No había música, ni voces, ni siquiera señales de que alguien más estuviera allí. ¿Dónde está la fiesta?, preguntó Andrea, visiblemente nerviosa. Avanzamos por el pasillo principal, nuestras pisadas resonando en el suelo de madera. A medida que nos adentrábamos más, comencé a notar detalles extraños. Había espejos en cada pared, todos cubiertos con paños oscuros. Nunca me había gustado mirarme en los espejos, pero esto era aún más perturbador. Parecía como si algo estuviera oculto detrás de ellos, esperando el momento adecuado para revelarse. Deberíamos explorar un poco, sugerí, tratando de mantener la calma. Tal vez ya haya gente arriba. Subimos las escaleras, que crujían bajo nuestros pies. El segundo piso estaba aún más deteriorado, las paredes desmoronadas y los pasillos llenos de sombras. Andrea se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Escuché algo, susurró. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración. Al principio no escuché nada, pero luego, un leve susurro llegó a mis oídos. Era tan suave que no podía distinguir palabras, pero estaba claro que provenía del otro lado de esa puerta. ¿Alguien más está aquí?, preguntó Lucas en voz baja. Vamos a ver, dije, aunque mi estómago se revolvía de inquietud. Abrimos la puerta, revelando una habitación completamente vacía, excepto por un gran espejo en la pared del fondo. Era el único sin cubrir, y su superficie parecía más pulida de lo que debería ser, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. Me acerqué, cauteloso, mientras Andrea y Lucas se quedaban en la entrada. No me gusta esto, susurró Andrea, retrocediendo un paso. Al mirar más de cerca el espejo, me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi reflejo no era exactamente mi reflejo. Era yo, pero había algo en mi rostro, una ligera distorsión, como si no fuera yo del todo. Me alejé, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Vamos, es solo un espejo, dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Pero en ese momento, las luces parpadearon. No eran nuestras linternas, sino luces de la casa, como si de repente hubiera energía. Nos quedamos congelados, mirando alrededor, cuando una risa suave, casi infantil, resonó por los pasillos. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Lucas, su voz temblando. No tuvimos tiempo de reaccionar. La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe y las luces volvieron a apagarse. Solo nuestras linternas nos daban algo de visibilidad, pero ya no estábamos solos. Al otro lado de la habitación, frente al espejo, una figura apareció. Era alta, delgada, y sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en nosotros. ¡Corre!, grité, y nos lanzamos hacia la puerta, forcejeando para abrirla. Finalmente, conseguimos salir, pero la figura nos seguía. No corría, solo caminaba lentamente, pero cada vez que miraba hacia atrás,
parecía estar más cerca. Bajamos las escaleras a toda velocidad y al llegar al vestíbulo nos dimos cuenta de algo horrible: la puerta principal ya no estaba. Solo una pared sólida donde antes había una salida. ¿Qué está pasando?, gritó Andrea, al borde del pánico. Buscamos desesperadamente una salida, pero todo había cambiado. Las habitaciones que antes exploramos ya no estaban donde las recordábamos. Era como si la casa estuviera viva, moviendo sus entrañas para atraparnos. La figura seguía acercándose, y la risa, esa maldita risa, no paraba de resonar por todas partes. Finalmente, encontramos una puerta lateral, y sin pensarlo dos veces, la abrimos y salimos al exterior. La brisa fresca nos golpeó, pero no estábamos a salvo. La casa seguía siendo visible, pero algo en el paisaje había cambiado. El cielo estaba más oscuro, las estrellas parecían apagadas, y todo alrededor se sentía equivocado. «Esto no puede estar pasando», dijo Lucas, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados. Intentamos correr colina abajo, pero el camino que habíamos usado para subir ya no existía. Solo un denso bosque que no habíamos visto antes nos rodeaba. No sabíamos qué dirección tomar, pero la figura, que ahora estaba parada en la entrada de la casa, nos observaba en silencio. «Tiene que haber alguna forma de salir de aquí», dije, aunque en el fondo empezaba a pensar que estábamos atrapados. Nos adentramos en el bosque, rezando para encontrar alguna señal del camino o del pueblo. Pero cada paso que dábamos nos alejaba más de cualquier lógica. Los árboles parecían moverse, las sombras se alargaban de manera antinatural, y la sensación de ser observados no desaparecía. Era como si algo nos estuviera cazando, jugando con nuestra desesperación. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Estaba vieja y destartalada, pero en ese momento, cualquier refugio parecía una mejor opción que estar al aire libre. Entramos rápidamente y cerramos la puerta. Dentro, el ambiente era sofocante. Había viejas velas encendidas, y en el centro de la habitación, un libro grande y polvoriento descansaba sobre una mesa. Era como si alguien hubiera estado esperando nuestra llegada. «No me gusta esto», susurró Andrea. Me acerqué al libro y lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, escritos en una lengua que no reconocía. Pero había una palabra, una que se repetía en casi cada página: Navarro. «Es el apellido de los dueños de la casa», murmuré. «Esto no es una coincidencia». De repente, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, y la figura que nos había estado siguiendo entró lentamente, como si ya no tuviera prisa. Nos quedamos paralizados, el miedo apoderándose de nuestros cuerpos. Sabíamos que no había salida. «¿Qué es lo que quieres?», gritó Lucas, desesperado. La figura solo nos miró, y luego, con una voz suave y fría como el viento de invierno, susurró: «Es hora de regresar a casa». En ese momento, todo se oscureció, y lo último que recuerdo fue el sonido de la risa, esa risa que nos había estado acechando desde el principio. No debía haber ido, pero algo en mí no me dejó decir que no. Era una sensación profunda, una mezcla de curiosidad y miedo, que me impulsaba a descubrir lo que estaba oculto. Todo comenzó con un rumor en el instituto. Alguien había mencionado una casa abandonada a las afueras del pueblo, al borde del lago, un lugar del que nadie hablaba. Decían que, una vez al año, alguien desaparecía tras visitarla. Era uno de esos misterios que todo el mundo evitaba, pero que a mí, y a mi grupo de amigos, nos resultaba irresistible. Era el último fin de semana antes de que terminara el verano, y queríamos despedirnos con algo memorable. Así que ahí estábamos, tres idiotas con más coraje que sentido común, parados frente a la entrada de la casa. Mateo, mi mejor amigo desde que éramos niños, lideraba el grupo, con su linterna en alto y una sonrisa que no era precisamente reconfortante. «Vamos a ser los primeros en resolver el misterio de la casa del lago», dijo con seguridad.
Ana, la más sensata de los tres, nos miró con ojos entrecerrados, como si supiera que esto no iba a terminar bien, pero no dijo nada. Sabía que si nos negaba la aventura, la llamaríamos cobarde durante meses, así que suspiró y nos siguió, con los brazos cruzados y su habitual ceño fruncido. Yo, por mi parte, no podía dejar de mirar la casa. Era vieja, más de lo que esperaba, y parecía estar al borde del colapso. Las ventanas estaban rotas, la pintura se había desvanecido hace décadas, y la puerta de entrada se inclinaba de una manera que parecía invitarte a entrar, pero no prometía dejarte salir. ¿Estás seguro de esto, Mateo? Pregunté, aunque sabía que la respuesta sería un sí rotundo. Claro que sí, Alex. No seas gallina. Solo vamos a echar un vistazo y ya. Pero algo me decía que no sería tan sencillo. Cuando cruzamos el umbral, el aire cambió. Era más pesado, casi sofocante. El olor a humedad y madera podrida se mezclaba con algo más, algo metálico que no pude identificar de inmediato. La casa estaba en completa oscuridad, salvo por el débil haz de nuestras linternas. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si no hubiera sido tocado por la luz del día en años. Pero lo que más me inquietó fue el silencio. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos afuera, solo nuestras respiraciones y el crujido del suelo bajo nuestros pies. Esto es increíble, susurró Mateo, avanzando más allá del vestíbulo hacia lo que parecía ser la sala de estar. Ana y yo lo seguimos, aunque cada vez me sentía más incómodo. Algo no estaba bien. No era solo la casa en sí, sino una sensación, una presencia que no podía ver, pero que estaba ahí, observándonos. ¿Qué es eso?, preguntó Ana de repente, señalando una mesa en el centro de la sala. Había algo encima, algo que no debería estar ahí en una casa abandonada, una caja, vieja y desgastada, pero claramente colocada ahí con propósito. Vamos a verlo, dijo Mateo, acercándose sin dudar. No creo que debamos tocarlo, advertí, pero ya era demasiado tarde. Mateo levantó la tapa con un crujido suave. Dentro de la caja había un libro, uno de esos viejos tomos con tapas de cuero y letras doradas que apenas se podían leer. Mateo lo tomó con cuidado, y en cuanto lo hizo, un viento gélido recorrió la sala, apagando nuestras linternas por un segundo. ¿Qué diablos fue eso?, grité, dando un paso atrás, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Tranquilo, solo fue un golpe de viento, dijo Mateo, aunque su tono no era tan confiado como antes. No había viento afuera, susurró Ana, abrazándose a sí misma, claramente asustada. El libro en las manos de Mateo parecía estar escrito en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Las letras eran curvas, intrincadas, como si estuvieran vivas en la página. ¿Qué crees que dice?, preguntó Ana, inclinándose hacia él. No lo sé, pero no es latín ni nada que haya visto antes, respondió Mateo, pasando las páginas con cuidado. Mientras más leía, más extraño se volvía todo. La temperatura en la casa había descendido drásticamente, y el silencio que antes era inquietante ahora se sentía opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de algo siniestro. De repente, Mateo dejó caer el libro. No lo entiendo, dijo, su voz temblorosa, pero esto no es normal. ¿Qué viste?, pregunté, acercándome. Es como si las palabras cambiaran mientras las leía. Como si estuvieran hablando de nosotros. Eso es ridículo, replicó Ana, aunque sus ojos reflejaban la duda que todos sentíamos. De pronto, un fuerte ruido reverberó en la casa, como si algo se hubiera caído en una habitación cercana. Los tres nos congelamos. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mateo no respondió, simplemente comenzó a caminar hacia el pasillo, la linterna temblando en su mano. No teníamos otra opción más que seguirlo. A medida que avanzábamos, los sonidos se volvían más claros, pasos, como si alguien o algo estuviera moviéndose en la planta superior. No estamos solos, susurró Ana, su voz quebrándose.
Subimos las escaleras lentamente, cada peldaño crujiendo bajo nuestro peso. Cuando llegamos al final del pasillo, vimos que una de las puertas estaba entreabierta. Era de la habitación principal. Mateo empujó la puerta con la punta de la linterna y lo que vimos nos heló la sangre. Había una figura en la esquina, de espaldas a nosotros. No podíamos distinguir su rostro, pero lo que fuera estaba envuelto en una especie de manto oscuro y emitía un sonido bajo y gutural, como si estuviera susurrando algo que no alcanzábamos a comprender. «Vámonos», gritó Ana, dando un paso atrás, pero algo me detuvo. El susurro, podía entenderlo. «No. Está muerto», murmuré sin darme cuenta, repitiendo las palabras que la figura decía. Mateo me miró horrorizado. «¿Qué dijiste?» «Eso es lo que está diciendo, que no está muerto». El pánico se apoderó de nosotros. Ana salió corriendo escaleras abajo y Mateo fue tras ella, pero algo me mantuvo clavado en el lugar. No podía dejar de mirar a la figura, que ahora comenzaba a girarse lentamente hacia mí. Su rostro no tenía rostro. Grité y corrí detrás de mis amigos, tropezando por las escaleras. Cuando llegamos al vestíbulo, la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada de golpe, como si la casa misma no quisiera dejarnos ir. Intentamos abrirla, pero estaba atascada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. «¿Qué hacemos?», gritó Ana, con lágrimas en los ojos. Mateo golpeaba la puerta con desesperación, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. La figura, o lo que fuera, estaba bajando las escaleras, despacio, sin prisa, como si supiera que no teníamos escapatoria. «¡Corre!», gritó Mateo, empujándonos hacia la cocina. Nos encerramos ahí, bloqueando la puerta con una mesa. La respiración de Ana era entrecortada y Mateo no paraba de maldecir entre dientes. «Esto es una pesadilla», murmuré, sintiendo que el pánico me consumía. El sonido de los pasos se detuvo frente a la puerta de la cocina. Todo quedó en silencio. Ni siquiera nos atrevíamos a respirar. ¿Se ha ido?», preguntó Ana, con la voz temblorosa. Mateo hizo un gesto para que guardáramos silencio, pero entonces un golpe fuerte sacudió la puerta. No era la figura intentando entrar, era como si algo más quisiera salir. «¡El libro!», gritó de repente Mateo. Era el libro. Lo despertamos. No hubo tiempo para discutir. La puerta se abrió de golpe y la figura entró, envolviéndonos en una oscuridad absoluta. Sentí un frío aterrador que se colaba hasta mis huesos, y en mi mente solo escuché una palabra: «bienvenidos». Cuando desperté, la casa estaba vacía. Mateo y Ana habían desaparecido. Todo había vuelto a la calma, pero algo en mí había cambiado. Sabía que el misterio de la Casa del Lago no era un simple rumor. Algo más oscuro y antiguo habitaba allí, y ahora yo formaba parte de ello. No volví a ver a mis amigos, pero cada noche, en mis sueños, escucho el mismo susurro, siempre el mismo: «no está muerto». Y sé que, algún día, volveré a esa casa. Porque ahora el misterio no está en la casa, sino en mí. Y no hay escapatoria. No puedo decir exactamente en qué momento decidí que ir a ese lugar fue una buena idea. Tal vez fue el hastío de la vida cotidiana, o quizás la necesidad de escapar del bullicio incesante de la ciudad. Mis amigos siempre me decían que necesitaba un descanso, y cuando encontré aquel anuncio en internet, parecía justo lo que necesitaba: un retiro en medio de la nada, sin conexión a internet, sin cobertura, solo yo y el silencio. El lugar se llamaba el Refugio del Silencio. No era más que una cabaña enclavada en las montañas, alejada de cualquier vestigio de civilización. La descripción prometía una experiencia para reconectar con lo más profundo de tu ser, una frase que, en retrospectiva, resultó más escalofriante de lo que parecía en ese momento. Sin embargo, en ese entonces me pareció atractiva.
Decidí ir solo. Mis amigos, obviamente, pensaron que estaba loco. ¿De verdad vas a estar incomunicado por una semana entera? ¿No te da miedo quedarte ahí tú solo? A decir verdad, ni siquiera había considerado el miedo como una posibilidad. Solo quería descansar, respirar aire fresco y tal vez leer un par de libros que tenía pendientes. La cabaña estaba a unas 5 horas de camino en coche desde la ciudad, atravesando una carretera cada vez más desolada. El último tramo fue por un sendero de tierra en pésimo estado, y ya para cuando llegué, el coche estaba cubierto de polvo. Miré mi teléfono, sin señal. Perfecto, pensé. Esto era justo lo que había venido a buscar. El primer vistazo de la cabaña fue decepcionante. No tenía nada de especial. Era pequeña, con madera envejecida por los años y ventanas estrechas. Lo único que destacaba era la inmensidad del paisaje. Montañas imponentes que parecían abrazar el lugar y una densa neblina que se deslizaba lentamente entre los árboles como un manto de frío. Era raro, porque aunque estaba a pleno sol, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Pero lo ignoré, atribuyéndolo a la emoción del viaje. El primer día fue tranquilo. Pasé la tarde desempacando y explorando los alrededores. La cabaña estaba limpia y bien equipada, aunque era evidente que no la habían usado en mucho tiempo. Encontré algunas revistas viejas en una estantería y una radio antigua que, para mi sorpresa, aún funcionaba. Solo captaba estática, pero eso me pareció normal, dado lo aislado del lugar. La primera noche fue cuando empecé a notar lo extraño. Me acosté temprano, con el sonido del viento silbando entre los árboles. Sin embargo, desperté en plena madrugada. No recuerdo haber tenido una pesadilla, pero algo me despertó. Todo estaba oscuro, excepto por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Me quedé inmóvil, escuchando, silencio absoluto. Ni el viento, ni el crujido de la madera, ni los insectos. Solo un vacío aplastante. Me levanté y fui hacia la ventana. Afuera, la neblina se había espesado, pero más allá de eso, todo seguía normal. No había luces, ni ruidos, ni nada que sugiriera la presencia de otra persona. Volví a la cama, pero el sueño no regresó. Algo no se sentía bien. Había un peso en el aire, como si algo invisible me estuviera observando. Al día siguiente, traté de ignorarlo. Me convencí de que solo había sido la incomodidad de la primera noche en un lugar nuevo. Pasé la mañana caminando por los alrededores, siguiendo un sendero que bordeaba el bosque. La neblina seguía allí, pero al menos había algo de sol. Caminé durante un par de horas hasta que, de repente, me di cuenta de que ya no reconocía el camino. No me preocupé demasiado, ya que sabía que estaba cerca de la cabaña, pero cuando decidí regresar, el sendero había desaparecido. No podía explicarlo. Había estado siguiendo el mismo camino, sin desviarme, pero de alguna manera, el paisaje había cambiado. Era como si el bosque hubiera decidido cambiar su configuración, desorientándome deliberadamente. Durante un par de minutos me quedé paralizado, tratando de recordar el camino correcto, pero todo parecía igual, árboles y más árboles, cubiertos por la neblina que nunca se disipaba. Empecé a caminar en la dirección que creía correcta, pero después de un rato me di cuenta de que estaba perdido. Sentía la presión aumentando en mi pecho, el ritmo de mi corazón acelerándose. Intenté mantener la calma, recordando que la cabaña no podía estar tan lejos. Aceleré el paso, pero cuanto más caminaba, más desconocido se volvía el entorno. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, apenas perceptible, a mis espaldas. Me detuve en seco. Giré la cabeza lentamente, pero no había nada. Solo la neblina. La sensación de ser observado regresó, más fuerte que la noche anterior. Esta vez, no podía ignorarla. Había algo allí, escondido entre los árboles, observándome, esperando. Caminé más rápido. Y el crujido me siguió. Cada paso que daba,
sentía algo detrás de mí, moviéndose con una cadencia extraña, como si no fuera una criatura, sino una sombra, deslizándose en silencio. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi la cabaña entre la neblina. Corrí hacia ella, sintiendo el peso de esa presencia detrás de mí, pero cuando crucé la puerta, todo cesó. El crujido, la sensación de ser observado, todo se desvaneció. Estaba solo de nuevo. Esa noche, me aseguré de cerrar bien las ventanas y la puerta. La sensación de alivio por haber encontrado la cabaña no duró mucho. Sabía que lo que sea que estuviera allá afuera seguía allí, esperando. Me quedé despierto hasta tarde, mirando por la ventana, esperando ver alguna señal de movimiento entre los árboles, pero no pasó nada. Sin embargo, algo dentro de la cabaña no se sentía bien. Era un mal presentimiento, como si no estuviera solo, aunque no hubiera nadie más. Me acosté en el sofá, con la radio a mi lado, esperando que el sonido de la estática me tranquilizara, pero solo hacía que el silencio se sintiera aún más denso. En algún momento, debí haberme quedado dormido, porque cuando abrí los ojos, la cabaña estaba completamente oscura. La radio estaba apagada, y no podía recordar haberla desconectado. El silencio era absoluto, mucho más profundo que la noche anterior. Me incorporé lentamente, sintiendo un hormigueo en la nuca, como si algo estuviera justo detrás de mí. Grité. No sé por qué lo hice, tal vez para romper el silencio, tal vez por puro terror, pero el grito resonó en las paredes de la cabaña y, en respuesta, escuché algo. Un susurro, casi imperceptible, proveniente de la esquina más oscura de la habitación. Me congelé, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Los segundos se alargaron en una agonía interminable hasta que, finalmente, el susurro se desvaneció. Todo volvió al silencio, pero yo sabía que ya no estaba solo. Durante el resto de la noche, permanecí sentado en el sofá, con los ojos fijos en la esquina oscura, esperando que algo emergiera de las sombras. Pero nunca lo hizo. El día siguiente fue aún peor. La neblina no desaparecía, y aunque intenté caminar de nuevo para despejar mi mente, el bosque me parecía cada vez más hostil. No importaba en qué dirección fuera, siempre tenía la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. La cabaña, mi único refugio, se había convertido en una prisión, y el aire denso y frío parecía advertirme que debía irme, aunque no sabía cómo. El último día, cuando el terror ya se había instalado en mi mente como un peso inquebrantable, decidí que debía salir de allí. Recogí mis cosas y traté de seguir el camino de regreso. Sin embargo, después de lo que parecieron horas de caminar en círculos, la cabaña reapareció frente a mí. Siempre odié los cementerios. Tal vez sea porque de niño, mis padres me llevaban cada semana al de nuestra ciudad para visitar a mis abuelos. Yo nunca entendí por qué tenían que hacerlo tan seguido. Estaban muertos, no iban a irse a ningún lado. Pero esa tarde de otoño, más que nunca, me arrepentí de haber accedido a acompañar a mis amigos al cementerio. Eran las 5 de la tarde y el sol ya comenzaba a descender. Mi mejor amigo, Joaquín, tuvo la brillante idea de organizar una visita nocturna al cementerio para probar quién de nosotros era el más valiente. Ya sabes, cosas de adolescentes buscando impresionar. En el grupo éramos 5, Joaquín, Lucas, Clara, Sofía y yo, Andrés. Cada uno tenía sus razones para ir, pero yo sentía que, en el fondo, todos compartíamos el mismo impulso, el morbo, la necesidad de experimentar algo diferente, aunque nos aterrara. Va a ser divertido, dijo Joaquín con su típica sonrisa de superioridad. No sé si esto sea buena idea, respondí, con una sensación pesada en el estómago. No seas cobarde, Andrés. Solo es un montón de piedras y tierra, me contestó Lucas, golpeándome en el hombro. Ya habíamos caminado un rato cuando llegamos al cementerio. La verja de entrada estaba algo oxidada y chilló al abrirse, lo que no ayudó a mi creciente sensación de incomodidad.
El aire era frío y seco, y el viento hacía que las hojas caídas bailaran por el suelo, creando sombras que parecían moverse por cuenta propia bajo la luz tenue del atardecer. ¿Deberíamos encender las linternas?, preguntó Clara, siempre la más práctica del grupo. No, todavía no. Eso es para más tarde, cuando todo esté oscuro, respondió Joaquín, decidido a mantener la atmósfera lo más espeluznante posible. Caminamos por entre las tumbas, la mayoría viejas, algunas con las inscripciones ya borradas por el paso del tiempo. Las cruces y estatuas de ángeles rotos por el musgo me daban escalofríos. Había algo en ese lugar, una energía que no podía explicar, pero que me hacía sentir observado, como si los muertos estuvieran atentos a cada paso que dábamos. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a contar historias de terror?, dijo Sofía, tratando de sonar valiente. No, mejor juguemos a algo más interactivo. Joaquín sacó un papel arrugado del bolsillo. Es un ritual que encontré en internet. Se supone que si lo haces bien, puedes hablar con los muertos. No me jodas, Joaquín, contestó Clara, cruzándose de brazos. Sabes que esas cosas no son reales. No seas aguafiestas. Solo es un juego. Mientras él explicaba las reglas, un nudo creció en mi estómago. No era supersticioso, pero jugar con esas cosas en un lugar así, cuando la noche ya estaba cayendo, me parecía una pésima idea. Necesitamos un ofrendante, alguien que haga las preguntas, dijo Joaquín, mirándonos a todos. Nadie se ofreció. En silencio, traté de evitar su mirada. Vamos, Andrés. Sé que quieres hacerlo, dijo, sonriendo como siempre. Está bien, dije a regañadientes, sintiendo que no tenía otra opción. Nos sentamos en círculo frente a una tumba en particular, una que parecía más vieja que las demás. La inscripción estaba casi borrada, pero aún se leía un nombre, Beatriz Castillo, 1843 a 1887. Beatriz, murmuró Clara, frunciendo el ceño. ¿Es necesario que lo hagamos justo aquí? Tranquila, es solo un nombre, respondió Joaquín. Encendimos las linternas y la luz formó largas sombras que se extendían por las lápidas y cruces. Joaquín me pasó una vela, la encendí y la coloqué en el centro del círculo. Ahora, tienes que decir en voz alta 3 veces, Beatriz, si estás aquí, hazte presente, me instruyó. Esto es una estupidez, murmuré, pero igual lo hice. Beatriz, si estás aquí, hazte presente. Beatriz, si estás aquí, hazte presente. Beatriz. El viento pareció detenerse de golpe. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible hubiera descendido sobre nosotros. Nadie habló, ni siquiera Joaquín. Todos nos quedamos en silencio, mirando a nuestro alrededor como si esperáramos que algo sucediera. Entonces, se escuchó un crujido. Un sonido seco, como si alguien estuviera caminando sobre las hojas secas detrás de nosotros. ¿Oyeron eso?, preguntó Sofía, con los ojos abiertos como platos. Debe ser el viento, respondió Joaquín, aunque su tono ya no sonaba tan confiado. No creo que eso fuera el viento, dijo Lucas, señalando un punto más allá de las tumbas. Allí, entre las sombras, pude distinguir una figura. Parecía una persona, pero estaba demasiado lejos para identificarla bien. Se movía lento, como si estuviera flotando, o tal vez caminando con una extraña cadencia. ¿Hay alguien ahí?, gritó Joaquín, levantándose de un salto. Nadie respondió. La figura se detuvo, y de repente todo se quedó en un silencio absoluto. Ni el viento, ni los árboles, ni siquiera el sonido de nuestras respiraciones se escuchaba. Solo el latido acelerado de mi corazón retumbando en mis oídos. La figura dio un paso hacia nosotros. Nos está mirando, susurró Clara, temblando. Esto es una broma, ¿verdad?, pregunté, buscando la mirada de Joaquín, pero él también parecía asustado. De pronto, la figura desapareció entre las sombras de las tumbas.
Todos estábamos congelados en nuestro lugar. Nadie se atrevió a moverse ni a decir una palabra. Sentía que si hablaba, algo terrible ocurriría. Fue Clara quien rompió el silencio. «Tenemos que irnos». «Sí», respondió Sofía, agarrando su linterna. «Esto ya no es divertido». Empezamos a caminar hacia la salida, tratando de mantener la calma, pero cada vez que miraba hacia atrás, sentía que esa figura seguía allí, observándonos desde las sombras. «Ya casi estamos fuera», dijo Joaquín, pero en su voz había más miedo que certeza. Cuando llegamos a la verja, Lucas trató de abrirla, pero estaba trabada. Golpeó la reja con fuerza, sin éxito. «Está cerrada», gritó. «¿Cómo que cerrada? No puede ser». Sofía ya estaba en pánico. Intentamos empujarla entre todos, pero no se movía. Era como si algo la estuviera sujetando desde el otro lado. Entonces, escuchamos un susurro. Un sonido bajo, incomprensible, que provenía de todas partes y ninguna al mismo tiempo. «¿Qué demonios es eso?», pregunté, mirando a mi alrededor. Las sombras se movían, acercándose lentamente. Y allí, en la penumbra, la figura volvió a aparecer, pero esta vez más cerca. Mucho más cerca. Ahora podía ver su rostro, pálido y desfigurado, con los ojos hundidos en sus cuencas, vacíos de vida. «¡Corran!», grité. Nos dispersamos entre las tumbas, sin saber a dónde ir. Lo único que teníamos en mente era alejarnos de esa cosa. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, hasta que mis piernas no pudieron más. Me detuve detrás de una lápida, jadeando, y escuché los pasos de alguien más acercándose. «¿Andrés?», era la voz de Joaquín. «¿Estás bien?». «No. No sé qué fue eso», respondí, con la respiración entrecortada. «Tenemos que encontrar a los demás y salir de aquí», dijo, encendiendo su linterna. Pero justo cuando iluminó el área, vimos algo que nos dejó helados. Frente a nosotros, tallada en la lápida en la que me había refugiado, estaba una nueva inscripción, grabada de manera grotesca en la piedra. «Andrés Martín, 2006 a 2023». Dimos un paso atrás, incapaces de procesar lo que veíamos. «Esto no puede estar pasando», dije, con la voz temblorosa. El frío en el aire era insoportable y el viento comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando hojas y polvo en espirales caóticos. Sabía que debíamos salir de allí, pero no sabía cómo. La verja estaba cerrada y ese lugar parecía vivo, retorcido en torno a nosotros, atrapándonos. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era Clara. «No. Clara», gritó Joaquín, corriendo en dirección al sonido. Lo seguí, aunque mi cuerpo me pedía que hiciera lo contrario, que me quedara escondido. Pero no podía dejarlo solo. Mientras corríamos, vi sombras moviéndose por todas partes, figuras fantasmales que se deslizaban entre las tumbas. Sentí que el cementerio entero estaba despierto, como si los muertos realmente hubieran respondido al llamado. Llegamos a una pequeña capilla en el centro del cementerio. La puerta estaba entreabierta y un tenue resplandor salía de su interior. Joaquín entró primero, y cuando lo seguí, vi algo que nunca olvidaré. Clara estaba allí, de pie en medio de la capilla, rodeada de figuras. Eran cadáveres. Personas que llevaban muertas años, tal vez siglos, pero que ahora estaban de pie, con sus ojos vacíos clavados en ella. Y Beatriz, la mujer de la tumba, estaba al frente de todos, su rostro desfigurado por la muerte, pero con una mirada llena de odio. «Beatriz», murmuró Clara, con lágrimas en los ojos. «Por favor, no». Pero Beatriz no respondió. Solo levantó una mano, y en ese instante, todo se oscureció. Cuando desperté, el sol comenzaba a salir. Estaba tirado en el suelo, junto a la verja del cementerio. Joaquín, Lucas, Sofía y Clara estaban allí también, inconscientes pero vivos.
No había rastro de las figuras, ni de Beatriz. Todo parecía haber sido una horrible pesadilla. Nos levantamos en silencio, sin decir una palabra. Salimos del cementerio, y aunque nadie lo mencionó, todos sabíamos que algo muy real había sucedido. Algo que nunca podríamos olvidar. Y desde ese día, cada vez que paso por ese lugar, siento su mirada. Los muertos nunca duermen, y yo sé que algún día volverán a reclamar lo que les pertenece. Siempre he creído que los bosques tienen vida propia. No me refiero solo a los animales que habitan en ellos o a la vegetación que crece en sus suelos húmedos. Me refiero a algo más profundo, algo que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar fácilmente. Y mi historia, aquella que ocurrió hace 3 años en los bosques de Black Hollow, es prueba de ello. No había contado esto a nadie antes, y no sé si lo haré después, pero escribirlo me resulta un exorcismo necesario. Si alguien lo lee, tal vez pueda entender lo que pasé y, más importante aún, lo que no se debe hacer cuando el bosque comienza a susurrar. Todo comenzó como un simple viaje de fin de semana. Mis amigos y yo, un grupo de 5, Clara, Miguel, Sofía, Lucas y yo, habíamos planeado ir a acampar a Black Hollow, un lugar remoto en las montañas, lejos del ruido de la ciudad. La idea era desconectar de la tecnología y conectarnos con la naturaleza. Lucas, siempre el entusiasta de la aventura, había investigado la zona y encontrado un claro en medio del bosque donde podríamos establecer nuestro campamento. Salimos un viernes por la tarde, cargados con mochilas llenas de comida, carpas y sacos de dormir. El camino hasta el bosque fue largo, más de lo que habíamos anticipado, y cuando finalmente llegamos al sendero que nos llevaría a nuestro destino, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas. No importa, dijo Lucas, el claro no está muy lejos. Llegaremos antes de que oscurezca. Pero se equivocaba. El sendero que habíamos tomado no era tan sencillo como parecía en el mapa. Era empinado, angosto y, en algunas partes, apenas visible. Las sombras se alargaban y pronto la oscuridad nos envolvió por completo. Encendimos nuestras linternas, pero la luz apenas penetraba la densa arboleda. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegamos al claro. Agradecidos, comenzamos a montar el campamento. El lugar era tranquilo, demasiado tranquilo, diría yo en retrospectiva. Ni un solo sonido se escuchaba a nuestro alrededor, excepto el suave susurro del viento entre las hojas. En ese momento no le di importancia, pero ahora entiendo que el silencio absoluto en un bosque es algo antinatural. Nos sentamos alrededor de una pequeña fogata que Lucas había encendido. Estábamos agotados, pero contentos de haber llegado. Clara, siempre la más sensible del grupo, miraba a su alrededor con una expresión de inquietud. Le pregunté qué le pasaba, y ella solo respondió, no sé, este lugar me da mala espina. La noche transcurrió sin incidentes, aunque dormí mal. Algo en el ambiente me inquietaba, un peso en el aire que me dificultaba respirar profundamente. Al amanecer, cuando salí de mi tienda, vi que Sofía ya estaba despierta. Estaba sentada junto a la fogata, con los ojos fijos en la espesura del bosque. ¿Pasa algo?, le pregunté. Ella me miró y negó con la cabeza. No, solo tuve un sueño raro. No le di más vueltas. Desayunamos y decidimos explorar los alrededores. Miguel quería buscar un arroyo del que había oído hablar, y Lucas estaba entusiasmado con la idea de hacer una caminata larga por la mañana. Pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las ramas crujían bajo nuestros pies, pero no había pájaros, ni insectos, ni siquiera el murmullo de un arroyo cercano. De pronto, Clara se detuvo en seco. ¿Lo escuchan?, preguntó en un susurro. Nos quedamos en silencio, y entonces lo oímos. Era un susurro, apenas perceptible, pero definitivamente allí. Venía de entre los árboles, un murmullo sin palabras, como si el viento estuviera tratando de decirnos algo.
Lucas sonrió, claramente aliviado de que no fuéramos los únicos que lo oíamos. «Es solo el viento», dijo con una sonrisa, aunque no sonaba muy convencido. Sofía no dijo nada, pero la expresión en su rostro reflejaba preocupación. Seguimos caminando, intentando ignorar el sonido, pero era imposible. El susurro nos acompañaba, siempre presente, siempre justo fuera de nuestro alcance para entenderlo. Finalmente, encontramos el arroyo. El agua fluía lentamente, y en sus orillas crecían helechos y flores silvestres. Nos detuvimos a descansar y, por un momento, el susurro desapareció. Lucas y Miguel se adelantaron, siguiendo el curso del arroyo, mientras Clara, Sofía y yo nos quedamos en la orilla. Entonces, sin previo aviso, Clara comenzó a caminar hacia el bosque, como si algo la estuviera llamando. «Clara, ¿a dónde vas?», le grité, pero ella no respondió. Solo siguió caminando, hipnotizada. Corrí tras ella y la agarré del brazo. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, sacudiéndola suavemente. Clara parpadeó, como si acabara de despertar de un sueño. «No lo sé», murmuró, sentí, como si alguien me estuviera llamando. Sofía estaba pálida. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz temblando. Intenté razonar con ellas. Tal vez estaban cansadas o asustadas por el ambiente del bosque, pero algo en mí también comenzó a sentir que tal vez Sofía tenía razón. Cuando los chicos regresaron, les contamos lo que había pasado. Lucas se mostró escéptico, como siempre, pero Miguel parecía más receptivo. «Tal vez deberíamos volver al campamento», sugirió. Y eso hicimos. El camino de vuelta se sintió más largo y difícil que la ida. El susurro estaba de nuevo con nosotros, y esta vez era más fuerte, más insistente. Comencé a sentir una presión en las sienes, como si el sonido estuviera perforando mi mente. Cuando llegamos al campamento, el sol ya comenzaba a descender, y las sombras se alargaban una vez más. Estábamos cansados, y la tensión era palpable. Lucas intentó aliviar el ambiente contando una historia de terror alrededor de la fogata, pero nadie estaba de humor para escuchar. Decidimos acostarnos temprano. Estaba agotado, pero no podía dormir. El susurro seguía allí, incluso dentro de mi tienda. No era como cualquier sonido que hubiera escuchado antes, era más bien una vibración que resonaba en mis huesos, en mi mente. Me tapé los oídos con las manos, intentando bloquearlo, pero no sirvió de nada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me quedé dormido, pero mi sueño fue inquieto y lleno de pesadillas. Me desperté de golpe en medio de la noche, con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi una figura oscura en la entrada de mi tienda. Mi corazón latía con fuerza, pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Me dije a mí mismo que había sido solo un sueño, pero el miedo seguía allí, anclado en mi pecho. De pronto, oí un grito. Era Sofía. Salí corriendo de mi tienda y vi a los demás ya afuera, rodeando la tienda de Sofía. Ella estaba sentada en el suelo, temblando, con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque temía la respuesta. Sofía me miró, sus ojos llenos de terror. Alguien me estaba susurrando, dentro de mi tienda, balbuceó. Nos miramos unos a otros, y supe que todos lo habíamos sentido de alguna manera. No podíamos quedarnos allí, eso estaba claro. Decidimos que en cuanto amaneciera, recogeríamos nuestras cosas y nos iríamos. Pero el amanecer estaba lejos, y las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. El susurro creció en intensidad, hasta que era casi ensordecedor. Las sombras alrededor del campamento parecían moverse, como si estuvieran vivas. No podía ver nada claramente, pero sentía que algo, o alguien, nos estaba rodeando. Finalmente, la luz del día comenzó a filtrarse entre los árboles. Estábamos agotados, pero la urgencia de salir de allí nos dio la energía que necesitábamos para empacar rápidamente. No nos detuvimos a desayunar, solo queríamos alejarnos de ese lugar lo antes posible.
El camino de vuelta fue una pesadilla. El susurro nos seguía, y el bosque parecía haber cambiado durante la noche. Lo que antes era un sendero familiar ahora era un laberinto de árboles que se cerraban a nuestro paso. Nos perdimos varias veces, y cada vez que intentábamos encontrar el camino, el susurro se hacía más fuerte, más amenazante. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos la salida del bosque. Cuando salimos al aire libre, el susurro se detuvo de golpe. El silencio fue tan repentino que por un momento no supe si estaba soñando. Nos miramos unos a otros, pero nadie dijo nada. Solo queríamos irnos de allí, alejarnos lo más posible de ese lugar maldito. Nos subimos al auto y condujimos en silencio hasta llegar a la ciudad. Nadie habló del incidente, como si al hacerlo pudiéramos invocar aquello que nos había seguido. Cada uno de nosotros se fue a su casa, y aunque intenté volver a la normalidad, no pude sacarme el susurro de la cabeza. Esa noche, volví a escucharlo, esta vez en mi propia habitación. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo desbocado, pero no había nadie allí. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación producto del miedo, pero en el fondo sabía que no era así. Con el tiempo, el susurro se desvaneció, pero nunca desapareció por completo. A veces, en la quietud de la noche, lo oigo de nuevo, un murmullo lejano que me recuerda lo que ocurrió en Black Hollow. No he vuelto a ver a mis amigos desde aquel día. Cada uno siguió con su vida, pero algo cambió en nosotros. La amistad que nos unía se rompió, y cada vez que intento contactarlos, algo me detiene. Es como si una parte de mí supiera que no debemos hablar de lo que pasó. Nunca volví a acampar. Evito los bosques y trato de no pensar en lo que sucedió, pero sé que nunca podré olvidar. Algo en ese bosque nos vio, nos sintió, y lo que sea que fuera, no nos ha dejado ir del todo. Y si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad, te advierto, no sigas su voz, no te detengas a escuchar. Porque el bosque tiene vida propia, y a veces, lo que susurran no es para tus oídos. Nunca me había gustado acampar, pero a mis amigos sí. Como la única en el grupo que prefería una noche tranquila en casa, con un buen libro o una película, siempre encontraba una excusa para evitar las escapadas al bosque. Pero aquel fin de semana, no pude decir que no. Habíamos planeado la salida desde hacía semanas. Mis amigos, Daniel, Laura y Sara, estaban emocionados. Era principios de otoño, justo antes de que el clima comenzara a enfriarse de verdad. Los colores del bosque prometían ser espectaculares, con hojas en tonos dorados, naranjas y rojos. Y la idea de estar desconectados del mundo durante un par de días, lejos del bullicio de la ciudad, era tentadora. Aunque, sinceramente, había algo en los bosques que me incomodaba. Siempre lo había sentido, como si las sombras entre los árboles ocultaran más de lo que dejaban ver. El viaje en coche fue largo. Daniel conducía, mientras que Sara y Laura no paraban de hablar de lo emocionante que sería la aventura. Yo, en el asiento trasero, mantenía la vista clavada en el teléfono, aprovechando los últimos momentos de conexión a la red antes de perder señal. Me sorprendí a mí misma mirando por la ventana de vez en cuando, viendo cómo el paisaje cambiaba, de casas y edificios a interminables filas de árboles. Finalmente, llegamos al sendero que nos llevaría al lugar de campamento. Era un camino estrecho y no muy bien marcado. Daniel comentó que había encontrado el lugar en un foro de excursionistas, un sitio que supuestamente estaba alejado de las rutas más transitadas y, por lo tanto, menos frecuentado. Sara y Laura estaban encantadas con la idea de acampar en un lugar secreto. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en por qué un lugar tan apartado no era más popular. Me repetí a mí misma que estaba siendo paranoica, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Tras unas horas de caminata, llegamos a una pequeña pradera rodeada de árboles imponentes. Era el lugar perfecto para armar nuestras tiendas.
El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y la temperatura descendía con rapidez. Todos nos pusimos a trabajar en silencio, cada uno concentrado en su tarea. La tienda de campaña que compartíamos Laura y yo fue la primera en estar lista. Me sentí un poco más aliviada cuando tuve mi pequeño espacio personal en medio de aquel vasto y desconocido entorno. La noche cayó rápido. Encendimos una fogata y nos sentamos alrededor, comiendo malvaviscos y contándonos historias tontas. Todo parecía bien, pero no podía sacudirme la sensación de ser observada. No quería sonar como un aguafiestas, así que no dije nada. Pero cada vez que miraba hacia el bosque, sentía un peso en el pecho, una opresión que no podía explicar. Después de un rato, el cansancio comenzó a pasar factura, y decidimos irnos a dormir. Me metí en mi saco de dormir, escuchando los sonidos del bosque mientras intentaba relajarme. Podía oír el crujido de las ramas, el suave susurro del viento, y algo más. Un sonido sutil, como un murmullo distante. Pensé que eran mis amigos hablando en la otra tienda, pero cuando presté más atención, me di cuenta de que venía de fuera, del bosque. Abrí los ojos, mi corazón latiendo con fuerza. Laura dormía profundamente a mi lado, su respiración era regular y tranquila. Me incorporé lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. El murmullo continuaba, pero no lograba identificar de dónde provenía. Era como si el bosque mismo estuviera hablando, un lenguaje desconocido y antiguo. Me senté allí, inmóvil, escuchando. Los minutos pasaron, y el sonido se desvaneció poco a poco, hasta que solo quedó el silencio. Me recosté de nuevo, diciéndome que todo estaba en mi cabeza, fruto del cansancio y la sugestión. Sin embargo, me costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente, el ambiente había cambiado. La niebla había descendido durante la noche, cubriendo el bosque con un manto espeso y frío. Apenas podíamos ver a unos metros de distancia, lo que hacía que el lugar se sintiera aún más aislado. Daniel y Sara estaban ya despiertos, preparando el desayuno. Cuando me acerqué, noté que había una tensión en el aire. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, solo que, Sara se detuvo, mirando hacia los árboles. Es raro, ¿no? Esta niebla tan espesa. Daniel asintió, pero no dijo nada. La fogata de la noche anterior estaba apagada, y no se escuchaba ningún sonido de vida en el bosque. Ni pájaros, ni insectos. Solo silencio. El plan para el día era explorar los alrededores, tal vez encontrar un arroyo o un claro para pasar la tarde. Aunque la niebla era densa, decidimos seguir adelante, pensando que eventualmente se disiparía. Caminamos en fila india, con Daniel liderando el camino y yo al final. La niebla envolvía todo, amortiguando nuestros pasos y haciéndome sentir como si estuviéramos caminando en círculos. Después de una hora, empezamos a notar que algo no estaba bien. Daniel, que era el más experimentado en senderismo, parecía desorientado. Consultaba su brújula una y otra vez, pero la aguja giraba sin sentido, como si no pudiera encontrar el norte. Debe estar averiada, murmuró, pero la preocupación en su rostro era evidente. Continuamos caminando, con la esperanza de que la niebla se levantara, pero solo parecía hacerse más densa. Mis amigos intentaban mantener el ánimo alto, pero podía sentir el miedo creciendo en ellos. Cada vez que miraba hacia los árboles, veía formas que parecían moverse entre la bruma, sombras que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Fue entonces cuando Sara lo notó. ¿Han visto eso?, dijo en voz baja, señalando hacia un punto en la niebla. Todos nos detuvimos. A lo lejos, apenas visible entre los troncos, había algo que no pertenecía al bosque. Una figura alta y delgada, inmóvil como una estatua. No podía ver su rostro, solo la vaga silueta de lo que parecía ser una persona. Debe ser otro excursionista, dijo Laura, aunque no sonaba convencida. ¿Por qué no se mueve?, pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía.
Daniel frunció el ceño y comenzó a caminar hacia la figura. Sara y yo lo seguimos, aunque mis instintos me gritaban que no lo hiciera. A medida que nos acercábamos, la figura parecía desvanecerse, como si la niebla la estuviera absorbiendo. Finalmente, llegamos al lugar donde debería haber estado, pero no había nada. Solo más árboles, más niebla. No es posible, susurró Sara, mirando a su alrededor, como si la figura pudiera reaparecer en cualquier momento. Daniel se inclinó para examinar el suelo, pero no encontró ninguna huella. Estábamos solos. Debe haber sido un juego de luces, dijo Daniel, pero ninguno de nosotros lo creyó realmente. Decidimos regresar al campamento. La exploración ya no parecía una buena idea. Pero cuando comenzamos a caminar de vuelta, me di cuenta de que algo andaba mal. El paisaje no era el mismo. Los árboles parecían más juntos, los senderos más estrechos. Estábamos perdidos. La niebla se hacía más espesa y el frío se intensificaba. Empezamos a discutir sobre la dirección correcta, pero todo parecía idéntico. Finalmente, Laura sugirió que nos quedáramos en un lugar hasta que la niebla se despejara, pero Daniel estaba seguro de que, si seguíamos adelante, encontraríamos el camino de vuelta. El tiempo parecía distorsionarse. No tenía idea de cuánto habíamos estado caminando, pero sentía como si hubieran pasado horas. La tensión entre nosotros crecía. Nadie quería admitir que estábamos asustados, pero era evidente. El bosque, que al principio parecía un lugar tranquilo y hermoso, se había transformado en algo amenazante y opresivo. Entonces, lo vimos de nuevo. La figura estaba allí, a solo unos metros de nosotros, inmóvil como antes. Esta vez, más cerca. Podía ver más detalles ahora, aunque la niebla distorsionaba su forma. Parecía una persona, pero había algo raro en su postura, algo antinatural. Era demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades que no parecían tener la proporción correcta. Nadie se movió. Todos estábamos paralizados por el miedo. La figura se quedó allí, observándonos, o al menos eso parecía. No tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar los ojos y la boca. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, y mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. De repente, la figura se desvaneció de nuevo en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Esta vez, nadie dijo nada. Todos sabíamos que lo que estábamos viendo no era normal, no era una alucinación. Algo nos estaba siguiendo, jugando con nosotros. Daniel intentó mantener la calma, pero podía ver el pánico en sus ojos. Nos hizo avanzar más rápido, aunque ninguno de nosotros sabía a dónde íbamos. Cada paso se sentía como un error, como si estuviéramos adentrándonos más en una trampa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos una pequeña cabaña. Estaba en mal estado, como si hubiera estado abandonada durante años. La madera estaba podrida, y las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas. Pero era un refugio, un lugar donde podríamos estar a salvo, al menos temporalmente. Entremos, dijo Daniel, y aunque la idea de estar en un lugar cerrado no me gustaba, lo seguí junto con los demás. La cabaña olía a humedad y descomposición. Adentro, el mobiliario estaba cubierto de polvo, y las paredes estaban manchadas con algo que no quise identificar. Parecía que nadie había estado allí en décadas, pero lo que me inquietó más fue un espejo grande, colgado en la pared del fondo. Estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero aún reflejaba la luz tenue que entraba por las ventanas. Nos quedaremos aquí hasta que la niebla se disipe, dijo Daniel, aunque su voz no tenía la misma convicción de antes. Me acerqué al espejo, sin saber por qué. Había algo en el que me atraía, algo perturbador. Mi reflejo estaba borroso por el polvo, pero podía verme, de pie frente a él. Sara se me unió, y también miró su reflejo. Entonces, lo vi. Un movimiento detrás de nosotros, en el espejo. Me di la vuelta, pero no había nada.
Volví a mirar el espejo y allí estaba de nuevo la figura detrás de nosotros. Esta vez estaba más clara, más definida. Sus extremidades se estiraban como si la niebla misma la estuviera moldeando, y sus ojos. Sus ojos eran pozos negros que absorbían toda la luz. Sara gritó, y todos nos alejamos del espejo. Daniel trató de calmarla, pero yo no podía dejar de mirar hacia el reflejo, esperando que la figura apareciera de nuevo. El pánico se apoderó de nosotros. No podíamos quedarnos en la cabaña, pero tampoco podíamos salir a la niebla, sabiendo que eso estaba allí, esperándonos. Estábamos atrapados. El tiempo pasó de forma extraña en la cabaña. El miedo nos mantenía en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, escuchando los ruidos del bosque que parecían cada vez más cercanos. El murmullo volvió, más fuerte esta vez, rodeando la cabaña como un susurro incesante que no podía entender. Entonces, la puerta se abrió sola. Todos saltamos, mirando con horror cómo la puerta, que habíamos asegurado, se deslizaba lentamente, revelando la niebla espesa del exterior. Y allí, en el umbral, estaba la figura. No había duda ahora. Nos estaba buscando, nos quería. Daniel fue el primero en correr. Lo vi desaparecer en la niebla, seguido por Laura. Sara y yo nos quedamos paralizadas, incapaces de movernos, hasta que ella tiró de mí, obligándome a salir de la cabaña. Corrimos sin rumbo, sin saber si estábamos yendo en la dirección correcta. Solo queríamos alejarnos, pero el bosque parecía cambiar a nuestro alrededor, los árboles se cerraban como una jaula, y la niebla se hacía más densa, más opresiva. Entonces, la figura apareció frente a nosotros. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Un pánico indescriptible me invadió, y caí al suelo, incapaz de respirar. Sara me gritaba que me levantara, pero no podía moverme. Sentía que algo tiraba de mí, algo que no era físico, sino una fuerza que venía de dentro, como si mi voluntad se estuviera desvaneciendo. Y entonces, ocurrió lo más aterrador. La figura comenzó a cambiar. Su forma se desmoronaba y se reconfiguraba, hasta que ya no era una sombra amorfa, sino yo. Era mi reflejo, idéntico en todos los sentidos, pero sus ojos seguían siendo esos pozos oscuros y vacíos. Me miró, o eso parecía, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, una sonrisa que no era mía, sino de algo más, algo que usaba mi cuerpo como un disfraz. Sentí que la realidad se fragmentaba a mi alrededor. ¿Era esa la verdadera yo? ¿O era yo la impostora? El bosque, la niebla, todo se desvanecía mientras esa cosa se acercaba, y lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el frío que emanaba de su presencia, un frío que no era de este mundo. Cuando desperté, estaba sola. La niebla se había levantado, y el sol de la tarde se filtraba a través de los árboles. No había señales de mis amigos, ni de la cabaña, ni de la figura. Todo parecía un sueño, una pesadilla que se desvanecía con la luz del día. Pero sabía que no lo era. No del todo. Algo había cambiado en mí. Podía sentirlo en lo profundo de mi ser, una presencia que no podía expulsar. Me levanté, temblando, y comencé a caminar, sin saber a dónde iba, solo queriendo escapar del bosque, de lo que sea que hubiera dentro de mí. Finalmente, encontré el camino de regreso al coche, pero estaba sola. Mis amigos nunca aparecieron. Las autoridades buscaron, pero no encontraron nada. Se esfumaron, como la niebla. Volví a la ciudad, pero el frío, ese frío antinatural, nunca me dejó. Lo siento en mi piel, en mis huesos, como si algo dentro de mí estuviera esperando, acechando. Y cuando me miro en el espejo, a veces veo algo que no debería estar allí. Una sombra, una sonrisa torcida, un reflejo que no es mío. Y sé que no estoy sola. No realmente. El bosque me dejó ir, pero algo vino conmigo. Algo que siempre está ahí, en la oscuridad, en la niebla, esperando el momento adecuado para volver.
Porque, aunque escapé, el bosque nunca me dejó ir del todo. Siempre me ha encantado el misterio. Desde pequeño, me pasaba horas frente a la televisión viendo series de detectives y leyendo libros sobre casos sin resolver. Quizás fue esa fascinación lo que me impulsó a aceptar el extraño reto que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó el día que encontré un cuaderno viejo en la biblioteca de la escuela. Había decidido pasar la tarde allí, aprovechando la soledad para estudiar para un examen de historia, cuando, al estirar la mano para alcanzar un libro en una estantería olvidada, el cuaderno cayó al suelo. Era pequeño, de tapas de cuero gastado, y parecía que no había sido abierto en décadas. Mi curiosidad me empujó a recogerlo. En la portada no había título, pero al abrirlo, las primeras páginas estaban llenas de anotaciones hechas a mano. Al principio, pensé que era algún diario olvidado, pero pronto me di cuenta de que las palabras que contenían no eran fragmentos de la vida cotidiana de alguien, sino una serie de acertijos. Uno tras otro, los misterios parecían más complejos, como si hubieran sido diseñados para retar la mente de quien los encontrara. El primero era sencillo. Si quieres empezar a jugar, busca el lugar donde los libros no están. Me hizo reír por lo simple que parecía. Aún así, me intrigaba. Pensé que sería un juego divertido para pasar el tiempo, así que decidí seguir las instrucciones. Sabía que en la biblioteca había un cuarto pequeño al fondo que los estudiantes usaban para guardar mochilas y demás cosas personales. Era un cuarto sin estanterías. Supuse que ese sería el lugar adecuado para iniciar. Cuando llegué allí, no vi nada fuera de lo común. Solo mochilas, abrigos y una que otra libreta olvidada. Pero, mientras buscaba, noté algo extraño, un libro colocado en el suelo. Era el único en esa habitación, lo que me pareció raro. Al levantarlo, sentí un ligero escalofrío. Tenía la portada en blanco, sin título ni autor, igual que el cuaderno que había encontrado. Lo abrí y encontré otro acertijo, escrito en la primera página. El siguiente paso es seguir la sombra, donde el sol no llega y el viento sopla fuerte. Era más abstracto que el anterior, pero después de pensarlo un rato, me di cuenta de que se refería al sótano. El sótano de la escuela era un lugar que siempre me había puesto nervioso. Estaba cerrado con llave la mayoría del tiempo y nadie hablaba mucho de él, excepto por rumores entre los estudiantes sobre cosas extrañas que pasaban allí. Decidí bajar. No estaba seguro de cómo entraría, pero me sentía impulsado a seguir este enigmático juego. Al llegar a la puerta, para mi sorpresa, estaba entreabierta. Las bisagras chirriaron al empujarla y una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro al descender por las escaleras. El sótano estaba oscuro, pero a lo lejos vi una luz titilante, como la de una vela. Me acerqué con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cuando llegué a la fuente de luz, lo vi, otro cuaderno, idéntico al primero. Pero este estaba abierto, y en la página, una nueva instrucción. Aquel que sigue los pasos debe recordar, no todo lo que brilla ilumina, y lo que no ves puede verte. Comencé a sentirme incómodo. Algo no estaba bien. Hasta ese momento, todo había sido un juego de ingenio, pero la atmósfera del sótano y la oscuridad densa me hacían sentir observado. Decidí que era suficiente, que debía regresar y olvidar el extraño cuaderno. Pero cuando me di la vuelta para salir, escuché un ruido, como si algo o alguien estuviera detrás de mí. Me congelé. El aire parecía volverse pesado y denso, y sentí una presencia a mis espaldas. Lentamente, giré la cabeza, pero no había nada. Solo la oscuridad y el eco del viento que se filtraba por alguna grieta en el edificio. Traté de calmarme, recordándome que todo era un juego, que no había nada allí, pero esa sensación no desaparecía. Corrí hacia la salida. No quería mirar atrás, pero la curiosidad me venció justo antes de alcanzar las escaleras. Lo que vi me dejó sin aliento.
En la penumbra, una figura se deslizaba lentamente hacia mí, una sombra densa que parecía carecer de forma concreta, pero que al mismo tiempo tenía una presencia que no podía ignorar. Retrocedí unos pasos, tropezando con el borde de un mueble viejo, y caí al suelo. Para cuando me incorporé, la figura había desaparecido. Subí corriendo las escaleras y salí del sótano, respirando con dificultad. Todo lo que quería en ese momento era alejarme de allí, olvidar el cuaderno, los acertijos y la figura que había visto. Al día siguiente, volví a la escuela intentando reanudar mi vida normal. Sin embargo, el cuaderno seguía en mi mochila. No recordaba haberlo guardado, pero ahí estaba. Las páginas restantes, que antes estaban en blanco, ahora contenían nuevas pistas. Parecía que el juego no había terminado, y, a pesar del miedo que sentía, una parte de mí seguía sintiendo esa atracción por el misterio. Comencé a investigar más sobre la historia de la escuela, buscando cualquier indicio de lo que pudiera estar ocurriendo. Hablé con algunos profesores, quienes solo me dieron respuestas vagas sobre el sótano y su supuesto desuso. Sin embargo, un bibliotecario anciano, al que nunca antes había visto, me dio una respuesta que no esperaba. Ese cuaderno, dijo en un susurro, no es la primera vez que aparece. A lo largo de los años, ha elegido a varios estudiantes. Algunos logran resolver sus acertijos y otros, otros simplemente desaparecen. Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el bibliotecario desapareció entre las estanterías, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche no pude dormir. Soñé con el cuaderno, con sombras que se arrastraban por las paredes de mi habitación, con voces que susurraban mi nombre. Me desperté en medio de la madrugada, sudando frío, y con la certeza de que alguien o algo me observaba desde algún rincón oscuro. A la mañana siguiente, decidí que debía terminar el juego, fuera lo que fuera. Volví a la biblioteca, cuaderno en mano, y seguí las últimas pistas. Cada acertijo me llevaba a lugares más oscuros y olvidados de la escuela, el tejado, el cuarto de mantenimiento, hasta una habitación oculta detrás de una pared en el aula de ciencias. Finalmente, la última pista me llevó de nuevo al sótano. Esta vez, estaba decidido. Bajé con una linterna y el cuaderno en la mano. La luz titilante de la vela me esperaba, pero esta vez, no había cuaderno en el suelo. Solo estaba yo y la sensación inminente de que algo estaba a punto de suceder. Al dar un paso más, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, y caí en la oscuridad, gritando, mientras todo a mi alrededor se desvanecía en la nada. Cuando desperté, estaba en una habitación completamente desconocida, sin puertas ni ventanas. Y en el suelo, frente a mí, estaba el cuaderno, abierto en la última página. El juego ha terminado. Ahora tú eres parte del misterio. Siempre pensé que los rumores sobre la casa en la colina eran exageraciones de gente aburrida. Vivo en un pueblo pequeño, y todos sabemos que en estos lugares cualquier cosa se convierte en una historia de terror con el tiempo. Sin embargo, todo cambió cuando recibí una invitación para una fiesta allí. La casa pertenecía a la familia Navarro, una de las más ricas del pueblo, pero después de una tragedia que nadie quería discutir, quedó abandonada. Desde entonces, se rumoreaba que estaba embrujada. Algunos decían que se escuchaban gritos en medio de la noche, otros hablaban de sombras moviéndose entre las ventanas. Para mí, todo eran cuentos. El día que encontré la invitación en mi buzón, quedé desconcertado. Era una nota simple, escrita a mano, con mi nombre: Marcos, estás invitado a una fiesta en la casa de la colina este sábado a las 8 de la noche. No faltes. No llevaba ningún nombre de remitente ni pista alguna de quien podría haberla enviado. Mis amigos, Lucas y Andrea, recibieron la misma invitación. Nos parecía extraño, pero también emocionante.
Una fiesta en una casa abandonada no sonaba tan mal, y a la vez, el morbo de explorar ese lugar que todos evitaban le daba un toque especial. El sábado llegó rápidamente. A medida que subíamos la colina hacia la casa, el cielo se iba oscureciendo, como si el ambiente mismo quisiera advertirnos de algo. Los árboles se cerraban sobre el camino y el aire se sentía más pesado. A pesar de ser septiembre, una brisa fría nos envolvía. Andrea llevaba una linterna y bromeaba sobre fantasmas, pero había una inquietud en su voz. Finalmente, la casa apareció ante nosotros. Era más imponente de lo que recordaba. Años de abandono habían dejado su marca, ventanas rotas, madera podrida y una oscuridad casi tangible dentro. La puerta principal, curiosamente, estaba entreabierta, como si estuvieran esperándonos. ¿Seguro que esto es una buena idea?, preguntó Lucas, deteniéndose frente a la entrada. Es solo una fiesta, respondí, aunque ni siquiera yo me lo creía del todo. Entramos, y la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, haciendo eco en el enorme vestíbulo vacío. La luz de la linterna de Andrea iluminaba el polvo suspendido en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Todo estaba cubierto con sábanas viejas, los muebles escondidos bajo una capa de olvido. Nos quedamos en silencio por un momento. No había música, ni voces, ni siquiera señales de que alguien más estuviera allí. ¿Dónde está la fiesta?, preguntó Andrea, visiblemente nerviosa. Avanzamos por el pasillo principal, nuestras pisadas resonando en el suelo de madera. A medida que nos adentrábamos más, comencé a notar detalles extraños. Había espejos en cada pared, todos cubiertos con paños oscuros. Nunca me había gustado mirarme en los espejos, pero esto era aún más perturbador. Parecía como si algo estuviera oculto detrás de ellos, esperando el momento adecuado para revelarse. Deberíamos explorar un poco, sugerí, tratando de mantener la calma. Tal vez ya haya gente arriba. Subimos las escaleras, que crujían bajo nuestros pies. El segundo piso estaba aún más deteriorado, las paredes desmoronadas y los pasillos llenos de sombras. Andrea se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Escuché algo, susurró. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración. Al principio no escuché nada, pero luego, un leve susurro llegó a mis oídos. Era tan suave que no podía distinguir palabras, pero estaba claro que provenía del otro lado de esa puerta. ¿Alguien más está aquí?, preguntó Lucas en voz baja. Vamos a ver, dije, aunque mi estómago se revolvía de inquietud. Abrimos la puerta, revelando una habitación completamente vacía, excepto por un gran espejo en la pared del fondo. Era el único sin cubrir, y su superficie parecía más pulida de lo que debería ser, como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. Me acerqué, cauteloso, mientras Andrea y Lucas se quedaban en la entrada. No me gusta esto, susurró Andrea, retrocediendo un paso. Al mirar más de cerca el espejo, me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi reflejo no era exactamente mi reflejo. Era yo, pero había algo en mi rostro, una ligera distorsión, como si no fuera yo del todo. Me alejé, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Vamos, es solo un espejo, dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Pero en ese momento, las luces parpadearon. No eran nuestras linternas, sino luces de la casa, como si de repente hubiera energía. Nos quedamos congelados, mirando alrededor, cuando una risa suave, casi infantil, resonó por los pasillos. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Lucas, su voz temblando. No tuvimos tiempo de reaccionar. La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe, y las luces volvieron a apagarse. Solo nuestras linternas nos daban algo de visibilidad, pero ya no estábamos solos. Al otro lado de la habitación, frente al espejo, una figura apareció. Era alta, delgada, y sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en nosotros. «¡Corre!», grité,
y nos lanzamos hacia la puerta, forcejeando para abrirla. Finalmente, conseguimos salir, pero la figura nos seguía. No corría, solo caminaba lentamente, pero cada vez que miraba hacia atrás, parecía estar más cerca. Bajamos las escaleras a toda velocidad y al llegar al vestíbulo, nos dimos cuenta de algo horrible: la puerta principal ya no estaba. Solo una pared sólida donde antes había una salida. ¿Qué está pasando?, gritó Andrea, al borde del pánico. Buscamos desesperadamente una salida, pero todo había cambiado. Las habitaciones que antes exploramos ya no estaban donde las recordábamos. Era como si la casa estuviera viva, moviendo sus entrañas para atraparnos. La figura seguía acercándose, y la risa, esa maldita risa, no paraba de resonar por todas partes. Finalmente, encontramos una puerta lateral, y sin pensarlo dos veces, la abrimos y salimos al exterior. La brisa fresca nos golpeó, pero no estábamos a salvo. La casa seguía siendo visible, pero algo en el paisaje había cambiado. El cielo estaba más oscuro, las estrellas parecían apagadas, y todo alrededor se sentía equivocado. «Esto no puede estar pasando», dijo Lucas, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados. Intentamos correr colina abajo, pero el camino que habíamos usado para subir ya no existía. Solo un denso bosque que no habíamos visto antes nos rodeaba. No sabíamos qué dirección tomar, pero la figura, que ahora estaba parada en la entrada de la casa, nos observaba en silencio. «Tiene que haber alguna forma de salir de aquí», dije, aunque en el fondo empezaba a pensar que estábamos atrapados. Nos adentramos en el bosque, rezando para encontrar alguna señal del camino o del pueblo. Pero cada paso que dábamos nos alejaba más de cualquier lógica. Los árboles parecían moverse, las sombras se alargaban de manera antinatural, y la sensación de ser observados no desaparecía. Era como si algo nos estuviera cazando, jugando con nuestra desesperación. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Estaba vieja y destartalada, pero en ese momento, cualquier refugio parecía una mejor opción que estar al aire libre. Entramos rápidamente y cerramos la puerta. Dentro, el ambiente era sofocante. Había viejas velas encendidas, y en el centro de la habitación, un libro grande y polvoriento descansaba sobre una mesa. Era como si alguien hubiera estado esperando nuestra llegada. «No me gusta esto», susurró Andrea. Me acerqué al libro y lo abrí. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, escritos en una lengua que no reconocía. Pero había una palabra, una que se repetía en casi cada página: Navarro. «Es el apellido de los dueños de la casa», murmuré. «Esto no es una coincidencia». De repente, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, y la figura que nos había estado siguiendo entró lentamente, como si ya no tuviera prisa. Nos quedamos paralizados, el miedo apoderándose de nuestros cuerpos. Sabíamos que no había salida. «¿Qué es lo que quieres?», gritó Lucas, desesperado. La figura solo nos miró, y luego, con una voz suave y fría como el viento de invierno, susurró: «Es hora de regresar a casa». En ese momento, todo se oscureció, y lo último que recuerdo fue el sonido de la risa, esa risa que nos había estado acechando desde el principio. No debía haber ido, pero algo en mí no me dejó decir que no. Era una sensación profunda, una mezcla de curiosidad y miedo, que me impulsaba a descubrir lo que estaba oculto. Todo comenzó con un rumor en el instituto. Alguien había mencionado una casa abandonada a las afueras del pueblo, al borde del lago, un lugar del que nadie hablaba. Decían que, una vez al año, alguien desaparecía tras visitarla. Era uno de esos misterios que todo el mundo evitaba, pero que a mí y a mi grupo de amigos nos resultaba irresistible. Era el último fin de semana antes de que terminara el verano y queríamos despedirnos con algo memorable. Así que ahí estábamos, tres idiotas con más coraje que sentido común, parados frente a la entrada de la casa. Mateo,
Mi mejor amigo desde que éramos niños, lideraba el grupo, con su linterna en alto y una sonrisa que no era precisamente reconfortante. Vamos a ser los primeros en resolver el misterio de la casa del lago, dijo con seguridad. Ana, la más sensata de los tres, nos miró con ojos entrecerrados, como si supiera que esto no iba a terminar bien, pero no dijo nada. Sabía que si nos negaba la aventura, la llamaríamos cobarde durante meses, así que suspiró y nos siguió, con los brazos cruzados y su habitual ceño fruncido. Yo, por mi parte, no podía dejar de mirar la casa. Era vieja, más de lo que esperaba, y parecía estar al borde del colapso. Las ventanas estaban rotas, la pintura se había desvanecido hace décadas, y la puerta de entrada se inclinaba de una manera que parecía invitarte a entrar, pero no prometía dejarte salir. ¿Estás seguro de esto, Mateo? Pregunté, aunque sabía que la respuesta sería un sí rotundo. Claro que sí, Alex. No seas gallina. Solo vamos a echar un vistazo y ya. Pero algo me decía que no sería tan sencillo. Cuando cruzamos el umbral, el aire cambió. Era más pesado, casi sofocante. El olor a humedad y madera podrida se mezclaba con algo más, algo metálico que no pude identificar de inmediato. La casa estaba en completa oscuridad, salvo por el débil haz de nuestras linternas. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si no hubiera sido tocado por la luz del día en años. Pero lo que más me inquietó fue el silencio. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos afuera, solo nuestras respiraciones y el crujido del suelo bajo nuestros pies. Esto es increíble, susurró Mateo, avanzando más allá del vestíbulo hacia lo que parecía ser la sala de estar. Ana y yo lo seguimos, aunque cada vez me sentía más incómodo. Algo no estaba bien. No era solo la casa en sí, sino una sensación, una presencia que no podía ver, pero que estaba ahí, observándonos. ¿Qué es eso?, preguntó Ana de repente, señalando una mesa en el centro de la sala. Había algo encima, algo que no debería estar ahí en una casa abandonada, una caja, vieja y desgastada, pero claramente colocada ahí con propósito. Vamos a verlo, dijo Mateo, acercándose sin dudar. No creo que debamos tocarlo, advertí, pero ya era demasiado tarde. Mateo levantó la tapa con un crujido suave. Dentro de la caja había un libro, uno de esos viejos tomos con tapas de cuero y letras doradas que apenas se podían leer. Mateo lo tomó con cuidado, y en cuanto lo hizo, un viento gélido recorrió la sala, apagando nuestras linternas por un segundo. ¿Qué diablos fue eso?, grité, dando un paso atrás, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Tranquilo, solo fue un golpe de viento, dijo Mateo, aunque su tono no era tan confiado como antes. No había viento afuera, susurró Ana, abrazándose a sí misma, claramente asustada. El libro en las manos de Mateo parecía estar escrito en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Las letras eran curvas, intrincadas, como si estuvieran vivas en la página. ¿Qué crees que dice?, preguntó Ana, inclinándose hacia él. No lo sé, pero no es latín ni nada que haya visto antes, respondió Mateo, pasando las páginas con cuidado. Mientras más leía, más extraño se volvía todo. La temperatura en la casa había descendido drásticamente, y el silencio que antes era inquietante ahora se sentía opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de algo siniestro. De repente, Mateo dejó caer el libro. No lo entiendo, dijo, su voz temblorosa, pero esto no es normal. ¿Qué viste?, pregunté, acercándome. Es como si las palabras cambiaran mientras las leía. Como si estuvieran hablando de nosotros. Eso es ridículo, replicó Ana, aunque sus ojos reflejaban la duda que todos sentíamos. De pronto, un fuerte ruido reverberó en la casa, como si algo se hubiera caído en una habitación cercana. Los tres nos congelamos. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mateo no respondió, simplemente comenzó a caminar hacia el pasillo, la linterna temblando en su mano.
No teníamos otra opción más que seguirlo. A medida que avanzábamos, los sonidos se volvían más claros, pasos, como si alguien o algo estuviera moviéndose en la planta superior. No estamos solos, susurró Ana, su voz quebrándose. Subimos las escaleras lentamente, cada peldaño crujiendo bajo nuestro peso. Cuando llegamos al final del pasillo, vimos que una de las puertas estaba entreabierta. Era de la habitación principal. Mateo empujó la puerta con la punta de la linterna y lo que vimos nos heló la sangre. Había una figura en la esquina, de espaldas a nosotros. No podíamos distinguir su rostro, pero lo que fuera estaba envuelto en una especie de manto oscuro y emitía un sonido bajo y gutural, como si estuviera susurrando algo que no alcanzábamos a comprender. «Vámonos», gritó Ana, dando un paso atrás, pero algo me detuvo. El susurro, podía entenderlo. «No. Está muerto», murmuré sin darme cuenta, repitiendo las palabras que la figura decía. Mateo me miró horrorizado. «¿Qué dijiste?» «Eso es lo que está diciendo, que no está muerto». El pánico se apoderó de nosotros. Ana salió corriendo escaleras abajo y Mateo fue tras ella, pero algo me mantuvo clavado en el lugar. No podía dejar de mirar a la figura, que ahora comenzaba a girarse lentamente hacia mí. Su rostro no tenía rostro. Grité y corrí detrás de mis amigos, tropezando por las escaleras. Cuando llegamos al vestíbulo, la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada de golpe, como si la casa misma no quisiera dejarnos ir. Intentamos abrirla, pero estaba atascada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. «¿Qué hacemos?», gritó Ana, con lágrimas en los ojos. Mateo golpeaba la puerta con desesperación, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. La figura, o lo que fuera, estaba bajando las escaleras, despacio, sin prisa, como si supiera que no teníamos escapatoria. «¡Corre!», gritó Mateo, empujándonos hacia la cocina. Nos encerramos ahí, bloqueando la puerta con una mesa. La respiración de Ana era entrecortada y Mateo no paraba de maldecir entre dientes. «Esto es una pesadilla», murmuré, sintiendo que el pánico me consumía. El sonido de los pasos se detuvo frente a la puerta de la cocina. Todo quedó en silencio. Ni siquiera nos atrevíamos a respirar. ¿Se ha ido?», preguntó Ana, con la voz temblorosa. Mateo hizo un gesto para que guardáramos silencio, pero entonces un golpe fuerte sacudió la puerta. No era la figura intentando entrar, era como si algo más quisiera salir. «¡El libro!», gritó de repente Mateo. Era el libro. Lo despertamos. No hubo tiempo para discutir. La puerta se abrió de golpe y la figura entró, envolviéndonos en una oscuridad absoluta. Sentí un frío aterrador que se colaba hasta mis huesos, y en mi mente solo escuché una palabra: bienvenidos. Cuando desperté, la casa estaba vacía. Mateo y Ana habían desaparecido. Todo había vuelto a la calma, pero algo en mí había cambiado. Sabía que el misterio de la casa del lago no era un simple rumor. Algo más oscuro y antiguo habitaba allí, y ahora yo formaba parte de ello. No volví a ver a mis amigos, pero cada noche, en mis sueños, escucho el mismo susurro, siempre el mismo: no está muerto. Y sé que, algún día, volveré a esa casa. Porque ahora el misterio no está en la casa, sino en mí. Y no hay escapatoria.